Guiones y guionistas, capítulo 66. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del inesperado mundo de los guionistas y el planificado arte de los guiones. Hoy vamos a desvelar el misterio de qué es un planner de guión. Sí, digo misterio porque realmente si buscáis qué es un planner de guión en Google no aparece nada. De hecho, si lo ponéis entre comillas, yo justo lo acabo de hacer ahora mismo, solo aparece una entrada y es el podcast que hice la semana pasada en el que hablaba de refilón de que iba a hacer un planner de guión y de que hoy iba a hablar de él, o sea que realmente es algo nuevo, ¿no? El concepto planner de guión. Pero antes me gustaría recordaros que en la plataforma de cursos de guiones y guionistas estamos empezando con el curso de estructuras narrativas. Y hoy una clase muy interesante porque vamos a hablar del viaje del héroe. Vamos a ver todas las etapas del viaje del héroe, qué es y cómo se cumplen estas etapas en alguna de las películas más famosas que todos hemos visto muchas veces, ¿no? Y luego, claro, también tiene propuestas del trabajo, por supuesto. Que sabéis que los cursos van siempre con ejercicios. Y todo por tan solo $10 al mes, ¿no? Estamos ya ahora por los 4 cursos. O sea que, bueno, ahí os espero. Y ahora sí, ya vamos con el planner de guión. Aunque antes de contaros realmente qué es un planner de guión, me gustaría deciros cómo surgió. Y surgió, bueno, como realmente como resultado de varias necesidades. Por un lado está la acumulación de teoría. Algunos de vosotros, ¿no? Los que estáis oyendo el podcast, me habéis dicho que os encantan, que estén los podcasts en audio, para escucharlo ahí donde queréis, mientras cocináis o hagáis lo que queráis, que también os gusta que luego esté el texto en la web, porque, bueno, cuando queréis podéis consultarlo, ¿no? Cuando haga falta, pero me habéis dicho que doy mucha información, ¿no? 2 veces a la semana y es mucha información y que os gustaría tener un poco toda esta información de una forma agrupada y sintetizada para consultarla de forma rápida, ¿no? Quiero hacer un guión, quiero hacer algo y cómo tengo ahí todo y no tengo que estar buscando un podcast de hace 3 meses, un texto, bueno, ¿cómo podía tenerlo todo un poquito más resumido y agrupado? Por otro lado, a base un poco de trabajar con los alumnos en los cursos presenciales que doy de guión y también de las consultorías, he detectado que hay dos causas por las que alguien no puede hacer un guión. La primera es que no tienes la idea para contar una historia, ¿no? Como que sí, que vale, que tienes ganas, tienes motivación, pero no sabes qué historia contar. Y la segunda sería que tienes una idea, pero no sabes por dónde empezar a hacer el guión. Algunos incluso, yo qué sé, habéis leído varios libros de guión, pero siempre acabáis preguntando, ¿pero cómo empiezo a escribirlo, no? Bueno, pues por eso es por lo que he pensado en crear una guía que te lleve de la mano en el proceso de la escritura de un guión. Un planificador, un planner, que te explique todos los pasos desde la búsqueda de una idea hasta la estructura final. Y aprovecho para lanzaros ya mi mantra de la escritura de guiones que creo que nunca había dicho hasta ahora, que es pensar, estructurar, escribir. Ese es mi mantra. Pensar, estructurar, escribir. Por eso lo que intento es que con la libreta os guíe sobre todo en las dos primeras fases, en la de pensar y estructurar de tal forma que cuando vayas a escribir, ¿no? Te sientes ahí con tu computadora y tu programa de escritura de guión. Por cierto, hay curso de programas de escritura gratuitos de guión. Bueno, pues entonces ahí tengas todos los deberes hechos y que sea todo como más sencillo. ¿Por qué? Pues porque ya sabes lo que tienes que hacer. Toda esa fase de cómo empiezo y de todo, no. Todo eso te lo quitas porque ya te sientas y ya tienes claro todo en tu historia. Y como no tenía referencias de lo que es esto de cómo hacer un planner en el mundo del guión, porque no las había, las he buscado en otros contextos. Y encontré por un lado que en el mundo de los emprendedores, ¿no? De las empresas, existen cuadernos guías que te ayudan a montar un negocio y te van indicando todos los pasos desde la validación de tu idea hasta el lanzamiento. También vi que existían planificadores para escribir novelas, ¿no? Que te ayudan un poquito en su creación. Y lo que hice es, bueno, vale, y yo quiero hacer un plan de guión, ¿qué es lo que tiene que tener un plan de guión y cómo va a ser, ¿no? Y lo primero que pensé, antes de pensar en el contenido, es en el formato. Sí que me gustaba un poco la idea de salirse del ordenador, ¿no? De salirse de la computadora y volver a escribir a mano. ¿Y por qué? Porque realmente tiene muchas ventajas escribir a mano, no solamente por esta cosa romántica de volver a escribir a mano. Según un estudio de investigadores de Noruega y de Francia, escribir con la mano mediante un lápiz, un bolígrafo, una virome, como lo llaméis, pues es hacerlo a mano para dar forma a nuestros pensamientos sobre una hoja de papel
estimula las capacidades neuronales más complejas y ejercita el cerebro de una forma mayor que si lo hiciéramos con un teclado. Os voy a dejar la noticia de la BBC que habla del estudio por si queréis verlo. Bueno, según los científicos, la escritura a mano implica una actividad neuronal más intensa, ya que cuando alguien escribe obliga al cerebro a enfocarse en lo que desea y a crear imágenes mentales. Y eso le ayuda a familiarizarse con lo que se desea y en consecuencia a lograrlo. Bueno, pues en eso estaba yo pensando cuando estaba buscando qué formato le iba a dar a la guía, al planner, y me pareció interesante que en el inicio de la creación de un guión, ¿no? En esta primera fase, trabajásemos a mano sobre un cuaderno. Ya empecé a pensar un poco en el tema del cuaderno. El tema que hay es que la comunidad de guiones y guionistas cada vez es más grande y la verdad es que ya llegan guionistas de todos los países de habla hispana, que me llegan pues tanto por el Facebook, me llegan o mails o alguno de los suscriptores. Con lo cual me puse a pensar y digo, bueno, hacer cuadernos físicos que después se envíen a todos los interesados, la verdad es que se me hizo la historia como un poquito complicada, ¿no? Y además encarecería mucho el proyecto, ¿no? Porque por un lado tienes los gastos de impresión y por otro lado tienes los gastos de envío, ¿no? Con lo cual al final el producto, ¿no? Al final lo tienes que poner a un precio muy alto. Un precio alto que no es que sea caro, sino que es lo que vale, porque si vale esto imprimirlo y vale tanto enviarlo, pues por menos de tanto dinero no lo puede, nadie va a poder comprarlo, con lo cual eso obviamente iba a reducir mucho las personas interesadas, no todo el mundo a lo mejor podía comprárselo, ¿no? Por eso me decidí en hacer un planner en PDF, y al final, bueno, he hecho un planner que me he liado y son más de 100 páginas, tipo 112 creo o así, con un diseño moderno en color. Y esto sería el PDF. Y lo bueno que tiene un PDF es que es muy fácil de descargar y tiene sus ventajas también. Porque por un lado el precio se abarata muchísimo por lo que os decía antes, ¿no? De tal forma que, bueno, pues ya sabemos que nadie se va a quedar sin él por dinero. También te permite luego customizarlo a tu gusto, adaptarlo en la fase de la impresión. Es decir, tú te bajas el PDF y después te imprimes las páginas que desees y te construyes el cuaderno que tú quieras un poco en base a tus necesidades. Me explico. Por ejemplo, las primeras páginas del planner están para ayudarte a buscar una idea para tu historia y te dan varias vías para buscar las ideas. Pero si tú por lo que sea ya tienes una idea y la tienes clarísima, mira, a veces que quiero contar esta idea porque me lleva rondando en la cabeza mucho tiempo y todo esto, bueno, vale, bueno, pues si entonces tú ya tienes clara tu idea, entonces dices, vale, pues no me imprimo estas primeras páginas que me hablan de dónde buscar la idea, ¿no? Y por ejemplo, imprimo más páginas de personajes, ¿no? Porque yo qué sé, es una historia coral y en lugar de 3 personajes, pues tiene muchos, o estas páginas de desarrollo de la idea, o bueno, un poquito como queráis. O sea, tú mismo te construyes el planner según tus necesidades. Y por otro lado, también, por ejemplo, tú te lo puedes imprimir en color, porque bueno, está hecho en color, pero también, si lo prefieres, lo puedes imprimir en blanco y negro, que bueno, a lo mejor no es tan bonito, pero es más barato, con lo cual dices, mira, a mí es que me sale, si lo imprimo en color, a tanto, y si lo imprimo en blanco y negro, a tanto, que es no sé cuántas veces menos, con lo cual, bueno, pues me lo hago en blanco y negro, y como al fin y al cabo no deja de ser una herramienta de trabajo para ti, pues hombre, cuanto más bonito, pues siempre nos hace más gracia, pero en el fondo da igual, lo que importa es que te va a ayudar como guía para contar tu historia, eso es lo importante, ¿no? También puedes decidir, por ejemplo, qué tamaño va a tener. Tú puedes hacer que sea un cuaderno grande, un DIN A4, ¿no? Que es como un folio, ¿no? Y entonces, claro, con todas las páginas grandes para escribir mucho y lo tienes ahí en tu despachito, en tu mesita ahí para escribir. O tú, por ejemplo, puedes decidir hacer un DIN A5, que es un cuaderno más pequeño y más fácil de llegar, ¿no? Donde las páginas son, por ejemplo, un DIN A4 te daría 2 DIN A5, ¿no? Y entonces tú, claro, puedes imprimir 2 páginas por cada hoja. Y si puedes imprimir en cada hoja 2 páginas por un lado y 2 páginas por otro, pues en una hoja tendrías 4 impresiones, ¿no? 4 páginas. Y dices, bueno, y además así me gusta porque, claro, yo luego me lo meto en mi bolso, mi cuadernito, y cuando voy en el autobús, pues voy escribiendo, o me siento en una cafetería, o lo que sea. Y prefiero hacerlo en DIN A5 que en lugar de DIN A4. En resumidas cuentas, el formato de un PDF descargable te permite la flexibilidad de tener el planner que tú decidas. Tú tienes el PDF y además otra cosa también, otra mega ventaja es que luego tú te lo puedes imprimir las veces que quieras, o sea, y puedes tener para todos los proyectos que quieras. Si tú compras, por ejemplo, un planner físico, te vale para un proyecto. Si tú tienes el PDF,
pues te vale para todos los proyectos que quieras. Dices, mira, es que empiezas a desarrollar una idea, es que voy a hacer 3 cortometrajes y voy a empezar a desarrollarlos todos a la vez y luego cuando tenga los guiones decido cuál hago primero. Bueno, pues te lo imprimes 3 veces y ya está, y por el mismo precio, bueno, no, tienes que pagar el precio de la impresión, por supuesto, pero bueno, como que tú vas a tener la posibilidad de tener 3 proyectos o los que necesites. Haces tu proyecto y luego el año que viene, pues dices, es que me resultó muy bien el formato este del plan de guión porque me ayudó mucho. Bueno, pues te haces otro, te imprimes otro y ya está, y así de por vida, ¿no? Y ahora ya vamos un poquito al tema del contenido. ¿Qué tiene que tener un planner de guión? Ya hemos visto que un planner de guión es un planificador o guía para hacer guiones. La idea es que el planner combine teoría y práctica paso a paso. Teoría, pero no teoría tipo un tocho de un libro, o sea, como pequeños tips que te indican cómo tienes que ir haciendo los pasos y rellenando un poquito todas las casillas que vais. Eso, si vais, al final os pongo el link a la web para que lo veáis, ¿no? Donde veis algunas hojas, ¿no? Donde vais a poder ver alguna de las hojas cómo son, ¿no? Para que os hagáis un poco la idea, ¿no? Ahí sí hay hecho una página dentro de mi web donde vais a poder un poquito ver en qué consiste este planner de una forma visual, ¿no? Porque, bueno, por audio siempre, bueno, la imaginación os puede llevar para un lado o para otro. Pero claro, cuando ves ya varias páginas impresas, bueno, no impresas, sino en la pantalla, y así que visualmente dices, ah, vale, cuando decía en color se refiere a esto, cuando hablaba de estética se refiere a esto, ¿no? Como cuando hablaba de hay que rellenar cosas se refiere a esto, ¿no? Un poquito lo vais a ver ahí en la página. Con lo cual, bueno, al final del podcast os digo el link y está en mi web, vamos, podéis buscarlo directamente yendo a productos. Pues eso, que pasando por la búsqueda y el desarrollo de ideas, la creación de personajes, la estructuración de la historia, el planner te indica qué pasos dar, en qué orden y cómo rellenar los esquemas y tareas que vas encontrando en el propio cuaderno. Cada paso tiene instrucciones sobre cómo completar los modelos correspondientes, ¿no? Y te pone por un lado cómo hacerlo y luego pues te da el espacio de los cuadritos para que ahí a mano tú vayas rellenándolo todo, ¿no? Si queréis ampliar los conceptos podéis acudir a los podcasts en los que desarrollo los conceptos en más profundidad. Ahora vamos a ir viendo un poquito qué cuento en cada bloque y os voy a ir diciendo también los podcasts donde lo desarrollo, porque el contenido se divide más o menos en varios bloques. El primer bloque de todo sería el que está dedicado a la búsqueda de ideas y os propone buscar ideas para vuestra historia por diferentes métodos, desde ideas personales que surjan un poco de lo que habéis vivido hasta ideas ajenas que escuchéis o que os cuenten o que, vamos, que venga un poco de fuera, ¿no? Del exterior. El objetivo es que encontréis varias ideas que después podáis desarrollar y al final podéis elegir una, ¿no? Para que no tengáis que decidir solamente la primera idea que me ha venido a la cabeza es esta. Bueno, pues yo sí que os propongo que, y dentro del cuaderno está el espacio para que podáis en las primeras fases, en los primeros bloques, trabajar varias ideas a la vez y luego después ya hay un sistema, ya veréis, por el cual vais a poder seleccionar una de ellas, que es la que ya luego vais a desarrollar hasta el final. Y esas ideas que habéis desarrollado, que se os ha ocurrido al principio, bueno, pues ahí están en el cuaderno, con lo cual luego las podéis retomar más adelante para otro proyecto, ¿no? El segundo bloque de plantillas está dedicado al desarrollo de las ideas. Por medio de brainstorming y mapas mentales se propone cómo poder evolucionar las ideas que tuvisteis en el paso anterior. Tanto de brainstorming como de mapas mentales hay podcasts individualizados sobre cada uno y bueno, ya sabéis que tenéis aquí el link dentro de mi web, dentro de la página de este podcast. Después hay que crear loglines y storylines de cada historia para empezar a decidir un poquito de qué va tu historia y qué pasa en cada historia. También de logline y storylines tenemos podcasts. El tercer paso es seleccionar una de las historias entre las que se han generado para trabajar sobre ella. Y el método propuesto para esta selección es una cosa que me he inventado yo también, que es la tabla de evaluación de historias. Son 11 puntos en los que valoraremos las historias que tengamos y a partir de ahí elegiremos una para escribir su guión, ¿no? Esto, bueno, queda un poquito más claro en el cuaderno, sobre todo porque te viene la tabla visualmente. En un lado, en un eje pondrías el nombre de tus historias, un poco la idea de cada historia, y en el otro eje de arriba van 11 tipos de categorías distintas, en la cual, bueno, pues te tienes que hacer 2 o 3 preguntas y contestar. Luego tú vas puntuando del 1 al 5 según este tipo de categorías y vas rellenándolo. Y cuando llegues al final de la tabla, vas sumando el número de todos y eso te diría cuál es teóricamente, de las ideas que tienes, la que tiene mejor valoración. Esto luego, obviamente, tú vas a hacer lo que quieras. Esto os vale un poquito como forma de medir ese tipo de las ideas, porque
Bueno, las preguntas van un poquito contestando a tres tipos como de categorías, que son básicamente si me interesa la historia a mí, segundo, cuál es el interés que tiene la historia en sí misma y el tercero, cuál es el interés de la historia para los demás. Y bueno, ya veréis los 11 puntos en los cuales te va guiando. El cuarto punto es centrarnos ya en la historia elegida, ¿no? Hasta aquí hemos ido desarrollando distintos tipos de historias, pero ya nos quedamos con una para desarrollarla y para eso, claro, ya tenemos que escribir su sinopsis, tanto la sinopsis argumental como la comercial. Esto os recuerdo que además de los espacios para escribirlo, hay una serie de tips que te explican cómo hacerlo. El quinto punto es el desarrollo de personajes. Y en el planner hay plantillas con fichas, objetivos, tests que te ayuden a crear los personajes principales. Tú vas rellenando un poquito todas las casillas que hay, vas rellenando todos los puntos y eso te va generando ya más y te ayuda un poquito a crearte esas fichas del personaje, ¿no? Y luego si queréis desarrollar más, tan solo hay que imprimir más páginas, ¿no? Como diciendo, no, es que mi historia, porque bueno, dentro del planner hay como para 3 personajes. Pero bueno, tú tienes claro a lo mejor que en tu historia hay 4 personajes principales, pues te imprimes 4 y ya está, no hay problema, ¿no? La estructura es el sexto paso. Tenemos que determinar cómo empieza y cómo termina nuestra historia. Y después definir cuáles son los plot points más importantes, es decir, los puntos de giro y el clímax. De plot points hablo también en otro de los podcasts. La gente que está suscrita a la plataforma de guiones y guionistas y ha hecho el curso de guión de cortometraje, ahí puede ver, bueno, ahí por ejemplo explico que la estructura obviamente es distinta en un cortometraje que en un largometraje. Sí, en el largometraje siempre se habla de la estructura de 3 actos con 2 puntos de giro, en un cortometraje son solamente 2 actos y un punto de giro en el interior. ¿Por qué? Pues básicamente porque no hay espacio, o sea, no hay tiempo para desarrollar dramáticamente como 3 actos, ¿no? Con lo cual el segundo acto, ¿no?, que es el del desarrollo, estaría omitido. Tendríamos el primer acto, que es el planteamiento, un punto de giro, y luego ya el segundo acto, que sería ya el desenlace con el clímax y todo esto. Bueno, pues esto obviamente vais a tener que tenerlo en cuenta dependiendo de cuál es la historia que queréis desarrollar, ¿no? Si quieres hacer un cortometraje, no vas a tener que hacer 2 puntos de giro, sino pensar un poco, pues el detonante, el punto de giro, el clímax, ¿no? Y luego principios y finales, obviamente. También dentro de la estructura hay espacio para desarrollar y escribir lo que es la escaleta, que esto es lo que luego te va a servir de guía en la escritura del guión final. Tú te haces tu escaletita. Esto incluso también tenéis distintas formas de rellenarlo. Podéis rellenarlo también con un bolígrafo o a lo mejor podéis hacerlo con un lapicero que se puede borrar y lo vais desarrollando, borrando, escribiendo. No sé, es como volver a esta forma que, bueno, a lo mejor los más jóvenes todavía no lo habéis conocido porque habéis nacido ya con las computadoras, pero esta forma antigua, ¿no? Donde al principio uno, bueno, también en el colegio sí, porque en la escuela uno se escribe a mano, ¿no? Incluso cada vez hay muchos más estudios que te dicen que cuanto más tarde empieces a escribir con la computadora, mejor, porque escribir a mano, como os contaba antes, es súper útil para los niños y les genera millones de cosas buenas y de hecho la mayoría de los países más ultra desarrollados, los típicos países nórdicos de Europa, que son los que tienen los niveles de educación más altos, vamos, o sea, empiezan a leer y a escribir súper tarde y luego solo a mano y la computadora cuanto más tarde mejor, porque eso hace que los niños crezcan muchísimo mejor y de una forma que luego cuando se ponen a aprenderlo lo aprenden rapidísimo, ¿no? O sea, que no por aprender a escribir antes y con la computadora vas a escribir mejor. Bueno, que me rollo. El séptimo paso nos explica el formato estándar para escribir el guión. El guión luego se supone que luego lo vas a escribir, no en el planner, lo vas a escribir pues en alguno de los programas de escritura de guión, como por ejemplo de los que voy a hablar en el curso de escritura de guión gratuita, o a lo mejor si tenéis plata o tenéis alguno de Final Draft o alguno de pago, bueno, pues también podéis escribirlo con alguno de pago, pero lo normal es que lo escribáis allí. Pero claro, lo que yo os propongo, además de explicaros un poquito cómo es el formato estándar, es que la primera escena la escribáis en el planner, ¿no? La primera escena la escribáis a mano, ¿no? Y esto os va a generar algo distinto, ¿no? Va a hacer como que entréis dentro de la historia, dentro del guión, de una forma distinta si lo hicierais directamente en la computadora. Nada, es simplemente escribirlo a mano y ya está. Luego, obviamente, os vais a la computadora y lo hacéis, a menos que de repente os encante escribir a mano, ¿no? Y descubráis algo y decís, no, os pilléis vuestros folios en blanco y decís, no, yo me voy a escribir todo el guión a mano y luego ya lo paso y lo reescribo en la computadora. Eso ya, bueno, vosotros mismos. Y por último, agregamos dentro del planner elementos de venta a la historia, ¿no? Como por ejemplo, encontrar el título exacto para nuestro guión y encontrar el tagline que nos ayude pues para vender un poco la historia, para encontrar su financiación o para convencer al productor o bueno, de esto si queréis saber más también hay un podcast sobre tagline y otro sobre título, con lo cual ahí sí que me explayo 20 minutos sobre cada tema, ¿no?
Pero bueno, eso sería como un poquito para complementar el planner. Claro que también es un poquito la gracia de esta, que un poquito los que sois más seguidores del podcast, que ya muchos conceptos os sonarán porque he ido hablando de ellos, también podéis volver, ¿no? Es como, vale, aquí me está explicando cómo hacer logline, pero ahora justo que estoy en esta fase, me voy a volver a escuchar el podcast del logline para tenerlo más claro o para, ¿no? para que sea un poquito más profunda, ¿no? Esta fase. Bueno, pues podéis ir retomar a ellos, que está todo en mi web, o no, o simplemente con los 3 tips que os doy, lanzaros y escribirlo. Esto ya va a depender un poquito de vuestro proceso de trabajo y de vosotros mismos, que es la gracia del planner de guión, que está súper abierto para que lo vayáis desarrollando cuando, cómo y donde queráis. Y para terminar, me diréis, David, vale, me has convencido, me parece divino, quiero un planner de guión ya, 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 ¿qué puedo hacer para obtenerlo? Muy sencillito, está a la venta en mi web al módico precio de $5. Y por el lanzamiento vamos a hacer una oferta de un 20% de descuento que va a estar tan solo a $4. $5 tampoco es un precio así que nos vaya a arruinar a nadie, pero bueno, pues si encima es más barato, pues mejor. Por cierto, no lo había dicho, esta oferta va a estar activo solamente una semana, o sea, el martes que viene vuelve al precio normal, con lo cual los que quieran aprovechar, lanzaos y pillarlos ya. Y bueno, os pongo el link en mi web. Si vais a productos, lo encontráis ahí, planner de guión, pero si no, aquí vais dentro de mi web, le dais a planner de guión y os lleva directamente a la página donde también viene mucha más información y así visualmente también os hacéis un poquito la idea de cómo es el planner. Y una propuesta más, los que lo compréis os invito a que una vez lo hayáis impreso me enviéis una foto con el planner impreso que luego yo la pongo en la web y en las redes sociales. Y bueno, también incluso podéis vosotros mismos ponerlo con el hashtag planner de guión, ¿no? Si ponéis hashtag planner de guión todo junto, bueno, pues también se puede mover por las redes sociales con ese hashtag. Y de hecho también os diría que en un futuro, cuando lo tengáis relleno, si me enviáis alguna foto con alguna página rellena, también me haría mucha ilusión. Eso yo no es tanto para promocionarlo, sino porque a mí realmente, yo, según estaba desarrollándolo, estaba como súper excitado por diciendo, esto es súper útil. Ojalá hubiera tenido yo esto cuando estaba desarrollando mis cosas, sobre todo cuando estaba empezando y como que te pierdes más, porque luego es verdad que con los años de experiencia ya haces las cosas de una forma más mecánica, pero al principio, si yo a principios de los 90 cuando empecé a escribir hubiera tenido una cosa de estas entre manos, me hubiera sido súper útil. O sea, como que yo sí que es verdad, como que esa es la típica cosa que según estás haciendo, dices, yo quiero ser consumidor de este producto ya. Pero bueno, eso, el que quiera, ya sabéis dónde podéis encontrarlo. Y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos hablado de lo que es un planner de guión y lo útil que resulta para planificar y escribir una historia. Y si os ha gustado el podcast de hoy, ya sabéis, agradecería que lo valoraseis en iTunes, pongáis alguna reseña o le deis algún me gusta en iVoox o en Facebook le deis me gusta, lo propaguéis o hagáis lo que queráis. Y estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta luego!